Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vamos a estar atentos entonces para estar compartiendo la palabra del Señor. Si tiene su Biblia, le invito para que abra junto conmigo la palabra de Dios. Allí vamos a estar dando lectura juntos a las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13. Así entonces, si tiene su Biblia, le invito para que leamos juntos. Evangelio de Juan, capítulo 13, nos dice la Sagrada Escritura. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: ¿Tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y no habló de todos vosotros. Yo sé quiénes he elegido,
mas para que se cumpla la escritura, el que come conmigo, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora lo digo y os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, cada vez que podemos hablar contigo, Señor, tenemos seguridad y tenemos confianza en que tú nos oyes, y así como nos oyes también nos respondes, Señor. Por eso la necesidad, Señor, de orar y de hablar contigo para que podamos salir adelante por medio de la fe, con confianza, sabiendo de que tú harás la obra y que tu obra será notoria, Señor. Por eso mi ruego, mi oración es que al momento de abrir la boca, Señor, tú la llenes con palabra de sabiduría, de gracia y de entendimiento. Por medio del Señor Jesucristo te lo pido, Padre, y te doy gracias. Amén. Hermanos queridos, cuando leemos este pasaje de las Escrituras, muchos de nosotros no podemos pensar en otra cosa que en el momento en el cual Jesús se ceñía para lavar los pies de sus discípulos. Pero si leemos detenidamente las Escrituras, podemos ver que Jesús hablaba anticipadamente de un hecho. ¿Cuál era ese hecho? Que había uno entre ellos que lo había de entregar. Jesús ya sabía lo que Satanás había puesto en el corazón de Judas. Y constantemente él hablaba para que se hiciera notorio de que lo que estaba por acontecer, él no lo ignoraba. Y también para que aquel que estaba siendo guiado por Satanás y dejaba de recibir la guía del Señor, pudiera volverse, tener la oportunidad de volverse. Por eso el verso 21 es el que más tomó mi atención para hablar de este tema, el cual dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Fíjense cuando nosotros empezamos a leer. ¿Cómo empezamos a leer? Sabiendo que Jesús, que llegaba su hora de pasar de aquí al Padre y que Satanás había entrado ya en el corazón de Judas, dice que ahí comenzó él a hablar. Y aún citó el pasaje del Salmo 41:9, el cual dice, para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Entonces, constantemente Jesús estaba mostrando y manifestando que lo que sucedía, él no lo ignoraba. ¿Por qué no lo ignoraba? Porque él iba siendo guiado conforme a la voluntad de Dios en lo que estaba escrito acerca de él, cómo habría de suceder. ¿Pero qué era lo que le conmovía? ¿Lo que había de venir? No. Lo que le conmovía era que Judas ya había dejado de recibir la guía del Señor, ya había dejado de recibir la dirección por medio del Señor para recibir la guía de Satanás por medio de los pensamientos que le había inducido. Hoy muchos cristianos están buscando la guía del Espíritu Santo. Muchos cristianos están buscando la guía del Señor, pero no comprenden cómo Dios quiere guiar a la iglesia. No comprenden cómo es la guía del Espíritu Santo y entonces buscan, pero no encuentran esa guía. Y por eso toman decisiones. Compran, venden, salen, hacen negocios. Vio que la Escritura dice que los tiempos finales, ¿cómo serían? Como los días de Noé, que se casarían, se darían en casamiento, estarían comprando, vendiendo. Pero ¿qué es lo que muestra que serían esos días? Que serían días de tomas de decisiones, pero alejados de Dios,
sin seguir la guía y la dirección de Dios. Para Dios es muy importante que nosotros vayamos siendo llevados conforme está escrito y con la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo es que viene esa guía del Espíritu Santo para nosotros? Por medio de los que Él mismo estableció en la iglesia. Él es el que descendió y el que también ascendió y puso en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para el perfeccionamiento de nuestra vida de creencia, para el perfeccionamiento de nuestra vida espiritual. Por eso es que cuando vamos a tomar decisiones, si queremos buscar la guía de Dios, la guía del Espíritu Santo, tenemos que buscar la guía por medio del siervo de Dios. Tenemos que buscar la guía por medio de aquellos que Dios estableció en la iglesia para el perfeccionamiento de nuestras vidas espirituales. Aunque hay muchas personas que hoy están siguiendo la guía del pastor, están siguiendo la guía del Señor, la guía del siervo de Dios en la iglesia, pero lo están haciendo con desconocimiento bíblico. Por eso es que muchos falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles se han introducido en la iglesia. ¿Por qué se han introducido? Porque para el creyente, para aquellos que tenemos una vida espiritual, necesitamos la guía del pastor, necesitamos la guía del siervo de Dios, pero nunca alejados de lo que está escrito. ¿Por qué? Porque si mi pastor, si aquel que fue puesto por Dios para el perfeccionamiento de la vida espiritual me enseña algo, pero no es conforme a lo que está escrito, entonces yo no he de recibir esa enseñanza, porque en Dios no hay contradicción, no hay sombra ni variación de sombra. Entonces, ¿es necesaria la guía de Dios por medio del siervo que Él estableció en la iglesia? Amén. Sí, es necesaria, pero no alejado de lo que está escrito. Si nosotros vamos viendo cómo quería volver a guiar el Señor Jesús el corazón de Judas, ya Él sabía que Satanás había entrado en su corazón y que lo comenzaba a guiar hacia un destino el cual Dios tenía determinado para la vida del Señor. Pero ¿cómo quería el Señor guiarlo? Lo iba guiando, dando a conocer que lo que iba a suceder no era ajeno, no lo desconocían. Y él estaba dispuesto a pasar por ello porque era el plan determinado de Dios para su vida. Pero luego lo iba guiando por medio de la Escritura, diciendo, citando al Salmo 41:9, el que come conmigo pan es el que levantó contra mí su calcañar. Y en el verso 21, ya el Señor conmovido en el Espíritu. ¿Por qué estaba conmovido en el Espíritu? Porque veía que su palabra no entraba en el corazón de Judas, que Judas no se volvía, no se arrepentía, no se volvía al Señor para decirle al Señor, sí, Señor, tú sabes que yo fui tentado, porque entraron en mí los pensamientos en entregarte, porque políticamente o económicamente me podía ser beneficioso, me podía ser redituable. Y a su vez, mirando el camino que tú escogiste transitar, me podía llevar a mí a tener un perjuicio. Y por eso entró en mi corazón y me vino a la mente querer entregarte, Señor. Pero ¿cuál es la salida? ¿Cómo puedo, Señor, yo volverme de ese camino? Nunca tuvo esa actitud Judas. Por eso el Señor, ¿qué le dijo? Diciendo, el que come conmigo en el pan es el que el que moja conmigo el pan en mi plato es el que me va a entregar. Lo miró a Judas y ¿qué le dijo? Lo que tienes que hacer, hazlo ya, pronto. ¿Por qué? Porque ya no recibía la guía del Señor, ni tampoco la exhortación del Señor mostrándole que no estaba ajeno a lo que estaba sucediendo. Y que si bien era el plan determinado por Dios, pero ay de aquel por quien fuera entregado. Y nosotros conocemos el destino de Judas, ¿cuál fue? ¿No? Que aborreciendo la vida que llevaba, buscó a terminar con su vida y terminó muriendo de una forma drástica.
tomando él en sus manos su propia vida, y no sostenido por la soga, terminó cayendo al piso y se abrieron sus entrañas, desparramando sus entrañas, al punto tal que a ese campo lo llamaron campo de sangre. Fíjese la escena de lo que fue la tragedia de esa muerte que fue por manos del mismo Judas, para que al lugar en el cual sucedió ese hecho le terminaran llamando campo de sangre. Entonces, ¿cuál era el sufrimiento del Señor? ¿Por qué dice que se conmovió en espíritu? Porque ya no lo podía guiar a Judas. Entonces, ¿cuán importante es cuando nosotros vamos siendo guiados por Dios? ¿Cuán importante es cuando nosotros somos guiados por el medio del Espíritu Santo a través de lo que Él mismo estableció en la iglesia? Vamos a leer un texto de las Sagradas Escrituras. Permítame una vez más y acompáñeme a leer juntos. Vamos a leer el texto de Amós, capítulo 3, verso 7. Y si está atento a la pantalla, puede leerlo conmigo. Dice Amós capítulo 3, verso 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Lo leemos una vez más, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El siervo de Dios fue puesto por Dios en la iglesia para el perfeccionamiento de nuestra vida espiritual. Entonces, si Dios quiere hacer algo, ¿a quién es el primero al cual se lo comunica? Al siervo del Señor. Por eso es la lucha que constantemente tiene el creyente en levantar su pensamiento y su idea, o en levantar en su corazón al siervo del Señor. ¿Por qué usted vio que cada vez que los hermanos se retiran de la congregación, con el primero que se ofenden y con el primero que se enojan, ¿con quién es? Con el siervo de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la obra de Satanás, que no levanten en su corazón al siervo de Dios para que no reciban la guía del Espíritu Santo y así se vayan por un camino desviado hacia la perdición. Es la obra de Satanás. Por eso es que nosotros tenemos que estar atentos. Ahora tal vez alguno diga, bueno, pero este es un pasaje del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. Entonces permítame, hermano, que leamos un pasaje más de la Biblia, las Sagradas Escrituras, pero en esta oportunidad vamos a leer en el capítulo 3 de la carta a los Efesios. O sea que ya estamos mencionando las cartas de la iglesia, que le fueron escritas a la iglesia. Efesios capítulo 3, verso 5. Fíjese lo que dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, como ahora le es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, en la iglesia, Dios estableció un orden, poniendo primeramente los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, para perfeccionar a los santos, para hacer la obra del ministerio. Entonces, esto no es una cuestión del antiguo pacto, esto es una cuestión del orden establecido por Dios para que nosotros podamos ser sanos en la fe y llevar una vida espiritual saludable. Entonces es muy importante que nosotros entendamos estas cosas. ¿Para qué? Para no contristar el corazón del Señor. Hoy muchas veces cuando nosotros rechazamos la dirección del siervo de Dios, cuando nosotros rechazamos la palabra o cuando sencillamente tomamos nuestra propia decisión, hacemos nuestra propia elección, pero no consultamos a Dios. No buscamos la dirección por medio del pastor, no buscamos la dirección por medio que nos pueda mostrar también por las Escrituras, porque si mi pastor viene y me enseña algo, no puede enseñarlo de su propia idea o de su propio parecer,
me lo tiene que también mostrar por medio de las Escrituras. Entonces, no buscamos eso. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Conmoviendo al Señor en su espíritu. Así como se conmovió el Señor por Judas, que ya había dejado de recibir la dirección por medio de la palabra del Señor para la vida espiritual, viendo que el Señor, que Judas había abierto su corazón a Satanás, a seguir la voz de Satanás por medio de los pensamientos. Judas pensaba que era su pensamiento. Judas pensaba que había sido su elección entregar al Señor, pero no eran sus pensamientos, ni tampoco había sido su elección entregarlo al Señor, sino que siguiendo la voz de Satanás fue que él eligió entregar al Señor. Y de ahí el Señor le quería hacer volver por medio de la exhortación, mostrándole que no era ignorante el Señor de lo que estaba aconteciendo, que estaba escrito que así sucediera, pero que él deseaba que por medio de la exhortación Judas tuviera una oportunidad de poder, viendo revelado su corazón, mostrándose que su corazón estaba abierto a los ojos de Dios, que él pudiera decir, sí, esto está en mi corazón. Yo he planeado, yo he pensado, pero no sé qué es lo que tú puedes decirme en cuanto a esto. Comiénzame a guiar, ayúdame para salir de esta situación. No decía eso. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Dijo, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Hermanos queridos y hermana querida, Dios quiere guiarnos por medio de su Espíritu Santo, y la guía del Espíritu Santo nos es dada a través de aquellos que el Señor mismo puso en la iglesia para el perfeccionamiento de nuestra vida espiritual. Entonces, que podamos tomar provecho, hermano, que podamos tomar provecho, hermana. Mire, un último texto de la palabra de Dios para que pudiéramos entender esta realidad. En el mismo capítulo 3, dice en el verso 10 de Efesios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Dónde quiere ser mostrada la multiforme sabiduría de Dios? Por medio de la iglesia. Dios quiere que andemos sabiamente, pero yo no puedo andar en sabiduría si le vuelvo la espalda a la iglesia, si no tomo en cuenta a la iglesia, si no tomo en cuenta lo que se enseña en la iglesia, si no tomo en cuenta la dirección que hay en la iglesia, el orden que hay en la iglesia, no puedo mostrar la sabiduría de Dios. Pero la multiforme sabiduría de Dios quiere ser dada a conocer por medio de su vida, por medio de mi vida. ¿Cómo podemos hacer para mostrar esa sabiduría? Siguiendo el orden, siguiendo la dirección, siguiendo la guía que hay en la iglesia. Si nosotros seguimos el orden, si nosotros seguimos la dirección, si nosotros seguimos la guía que hay de parte de Dios en la iglesia, siempre nos va a ir bien y vamos a salir aprobados. Amén. Por eso desechemos la idea de tomar nuestras propias decisiones por nosotros mismos y busquémosles a Dios. Busquémosle y sigamos su dirección y nos va a ir bien. Amén. Dice el rey, dijo, creed a Dios y a sus profetas y seréis prosperados. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, cual viniera a nuestras vidas mediante la iluminación del Espíritu Santo para hacernos entender cuál es tu verdad y la forma en la cual tú has de guiarnos en estos tiempos por medio de tu Espíritu Santo. Creyendo, Señor, en que esta palabra viene para corregir lo deficiente y para ayudarnos en nuestra necesidad de poder vivir una vida espiritual saludable y ser, Señor, en este tiempo lumbrera, manifestando la sabiduría de Dios a los principados, a las potestades que operan en las regiones celestes, Señor. Queremos darte gracias,
por la corrección y la exhortación de tu palabra, que es para nuestra edificación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos amados del Señor, estamos muy agradecidos a Dios en esta tarde que tenemos la oportunidad de reunirnos. Aún de diferentes lugares podemos estar juntos compartiendo la palabra del Señor, y otras personas luego pueden tener la oportunidad de poder volver a escuchar esta enseñanza, o en donde se conectan poder recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Queremos invitarle a nuestras reuniones presenciales, especialmente en el día de mañana, que pueda asistir a uno de nuestros lugares de reunión. En la ciudad de San Carlos, a las 10 de la mañana, allí en la calle Rincón 1025, a media cuadra de la avenida Alvariza. O en la ciudad de Maldonado, a las 6:30 de la tarde, en la avenida La Valleja 914. Allí estaremos esperándole en cualquiera de estos dos lugares de reunión para participar de una reunión en la cual vamos a estar compartiendo la enseñanza de la palabra de Dios. Tendremos tiempos de oración, así como también tendremos tiempos en los cuales vamos a estar alabando a Dios juntos, exaltando el nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, esta reunión ya está llegando a su fin, por lo cual aprovecho la oportunidad para despedirme y para saludarles en la paz y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga y tengan una excelente jornada. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,